Seguimos en esta tertulia del lunes 9 de octubre de 2023. Estamos con Santiago Soto, Desiree Pagliarini, Martina Casas y como invitado Pablo Díaz. Venimos a un tema nacional. La Asociación de Magistrados Fiscales se declaró en conflicto la semana pasada en protesta por un artículo de la rendición de cuentas que prohíbe que fiscales generales y los fiscales penales ejerzan como abogados durante un lapso posterior a su cese. La norma, votada en el Senado solo con los votos del oficialismo, surge de una iniciativa de Cabildo Abierto. Originalmente, el partido liderado por Guido Manini Ríos planteaba una inhibición por 5 años. Finalmente, la prohibición será de 3 años para los fiscales generales y 1 año para los fiscales penales. En todos los casos, la inhibición refiere a trabajar en asuntos tramitados ante los organismos en los que los profesionales cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros. Además, se incluyó otra disposición que les permite a estos profesionales cobrar un subsidio equivalente al 85% de los saberes del cargo de fiscal, válido mientras no pueda ejercer su profesión por este motivo. El gremio de fiscales aseguró en un comunicado que este proyecto afecta gravemente el derecho al trabajo y la libertad de los magistrados y es parte de una permanente hostigamiento y acoso de parte del sistema político hacia la fiscalía, dicen. Nos preocupa que se limiten derechos consagrados constitucionalmente sin invocarse razones de interés general, aseguraron. Bueno, ¿cómo vieron este conflicto que está desatado? ¿Cómo vieron la normativa que se prevé en el texto de la rendición de cuentas? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, el abogado. Empezamos por el abogado. Uno de los abogados. No es la materia. Él ejerce, así que está más en el... No, pero penal, estoy muy alejado de derecho penal y de ejercicio en el ámbito penal. Pero a mí la norma, esto tengo sentimientos ambiguos. Porque primero no me gusta que este tipo de normas se pongan en la rendición de cuentas. Creo que no corresponde. Más allá que es una mala política que ha realizado todos los gobiernos de la Acción Democrática. Todos han explicado esa mala política de poner leyes que no corresponden a la rendición de cuentas. Pero más allá de eso, yo creo que no está mal. ¿Y por qué creo que no está mal? Primero también tengo que guiarme en los colegas que hacen penal, que es unánime la postura de los penalistas con respecto hasta la favor de esta disposición. Y hablo de penalistas que tienen de todo tipo de color, que votan a todos los partidos políticos, que votan al Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, a todos. Y todos opinan a favor de esto. Y ahora voy al siguiente paso. Yo creo que está bien que una persona que fue el jerarca máximo de un organismo, que definió ascensos, que definió ascensos de traslados, que tenía un poder hacia determinadas personas, que al otro día esté en la vereda de enfrente hacia esas personas, creo que está bien limitarla. Está muy bien limitarla, creo que es correcto. Respecto a los fiscales generales, limitarles 1 año, sí, también está bien. Yo creo que está bien, porque puede llegar a pasar que una persona estuvo trabajando en una carpeta de investigación de un tema penal y que al otro día se jubiló, se retiró y fue a trabajar y puede estar defendiendo a la persona que estuvo investigando. Creo que está correcto cortarlo. Creo que es también correcto darles el subsidio, porque si yo le imposibilitaba y no le daba un subsidio, le estaba cercenando su derecho a trabajo. Entonces yo creo que está bien. Ahora, empezar a fundamentarlo del interés general, y bueno, eso es complicado. Creo que puede haber una puntita para empezar a decir, bueno, el interés general es evitar que se generen colusiones, evitar que se genere tráfico de influencias, entre comillas. Creo que ese sería el objetivo. De vuelta, me gusta la idea, no me está gustando el cómo. Soy bien sincero. Los demás, vamos con uno y uno. Sí, yo creo que es medio... La verdad que fue compleja la discusión por lo que estuve viendo y en realidad es una cosa más que se suma a una situación ya complicada. Los fiscales vienen reclamando, bueno, desde presupuesto hasta que se equiparen los salarios. Son varias rendiciones de cuentas donde no se le presta atención a los reclamos de los fiscales y encima se inventa ahora esta norma, la meten en una rendición de cuentas. Entonces me parece que si existe alguna duda o alguna razón por la cual hacerla, se podría hacer a través de la Comisión de Constitución y Código y se podría hacer de esa manera, pero imposibilitar la profesión por 5 años, que al principio por suerte quedó por menos, ¿no? 13 fiscales de corte, 1 los fiscales. Sí, uno el fiscal y penal, los fiscales penales. Y uno de los fiscales... pero me parecía que claramente había como una intencionalidad muy fuerte de parte de Domenech al redactar ese artículo, y me llama la atención de que nadie de la coalición, sabiendo lo delicado de la situación y
lo pidiera para sacar de la rendición de cuentas y trabajarlo en otro contexto. Yo no entiendo por qué se insiste en trabajar en rendición de cuentas este tipo de cosas donde vos tenés que... O sea, vos decís que todos los abogados penalistas están de acuerdo con esto en su amplia mayoría. ¿Pasaron por comisión a decirlo? Y no, porque no tuvieron la oportunidad. O sea, yo no puedo legislar en base de lo que supuestamente es la opinión pública de los abogados penalistas. A mí me parece que eso está mal, es incorrecto. Han sacado comunicados, ¿no? Bueno, pero los comunicados no forman parte de las actas del Poder Legislativo. Entonces a mí me parece, pero a mí me parece que está bien, podemos decir todos los abogados penalistas X, pero si no pasan por comisión a dar opinión y aparecen, y aparte esto es otra cosa que la gente tiene que tener claro, cómo se maneja la rendición de cuentas. La última noche de rendición de cuentas aparecieron 210 hojas de sustitutivos y aditivos, y entre esas cosas estaba esto. Entonces no le permite a nadie poder dar un debate, entonces le estás empujando el conflicto a los fiscales. Y a mí me parece que eso es lo grave, además de que podés estar de acuerdo o no, o por los motivos de que se saca esta reglamentación, pero la forma política parece más una forma de amedrentar a los fiscales que una decisión en base a algún argumento legal. Para mí esto es perseguir con el poncho políticamente a las personas, no es adecuado. ¿Deciré? Bueno, tomando un poco lo que decía Martina para seguir un hilo, es cierto que la técnica legislativa que se utiliza de metodología cuando se hacen rendiciones de cuenta, para mí no es la más sana y por lejos es la más eficaz al momento de tratar temas que son con contenido mucho más polémico, con contenido que amerita discusión, que amerita que se escuche a las delegaciones, etcétera. Porque es real lo que dice Martínez, es así. Estás en una rendición de cuentas. ¿Cuántas hojas dijiste, Martínez? 210 creo, por ahí. Andaba por arriba de las 200, cosa que me llamó la atención. Yo nunca llegué a contar, pero llega a ser tanto disparate que a veces nos ha pasado, porque hemos estado ahí, que el frente o nosotros levantamos la mano votando algo que no tendríamos que votar y se dice ratificación de votación porque nos confundimos entre la cantidad de sustitutivos que hay, porque la oposición presenta un sustitutivo, nosotros tenemos otro sustitutivo, entonces tienen que aclarar, es el sustitutivo del oficialismo, el sustitutivo de la oposición, o sea, de verdad, no es eficaz. Yo creo que en algún momento nos vamos a tener que replantear cómo hacer metodología legislativa, sobre todo para la redacción de cuentas. Históricamente, ¿no? Por qué se presentan estas cosas ahí en la rendición de cuentas, porque es como el momento de hacerlo, ¿no? Y se sabe que tiene un plazo determinado y bueno, y sale, ¿no? No estoy justificando que esté bien, digo, normalmente se ha hecho siempre así, digamos. Por eso, ¿no? Es un tema de oportunidad, es un tema en que vos podés negociar rápidamente cuestiones y podés sacar adelante cuestiones porque hay negociaciones cruzadas, eso es real. También es real que no todo viene a la impronta del último momento, porque hay muchas cosas que se meten pero están siendo discutidas hace años, vienen siendo reclamos de la sociedad civil hace años, entonces se aprovecha la oportunidad y se coloca. Eso también es cierto, ¿está? No es todo blanco y negro. Pero a lo que voy es que en este caso, que la realidad es que se discutió hace relativamente poco, y estoy totalmente de acuerdo con Martina, no se escucharon a las delegaciones, por más que la gente que estamos en el ámbito de que tenemos colegas, sabemos, porque ahí también estoy con el compañero, o sea, sí, yo también, toda la gente que conozco que hace penal, de todos los extractos, de los tigres, los no tigres y todo lo demás, todos se quejan, y se están quejando también los estudios jurídicos, y se están quejando las personas porque dicen, vos, me enfrento con una persona que hace 10 años que tuvo el poder, por 10 años consecutivos, el poder en la fiscalía, y ahora lo tengo de contraparte, y me está comiendo todo, porque conoce, porque tiene gente, porque le mueve los expedientes, porque tráfico de influencia, pero a tirar por la ventana. Porque es, hola, ¿cómo andás? ¿Me mueve el expediente? ¿Te animás a decirme en la pantalla que ves que si decretó el juez o no decretó el juez? Es así, papá, digo, no vamos a mentir. Entonces, obviamente que están todos quemados. Te dicen que es así. Pero es así, o sea, no. Bueno. No me dicen que es así. Te dice que es así, vamos a dejarlo. Tú no lo estás diciendo. El abogado. Tú no lo estás diciendo. El abogado te está asesorando. Se dice que es así. Yo no tengo más nada que perder en ese ámbito, así que está.
está, pero digo, se dice que es así. Entonces, claro, hay un fenómeno al que no nos habíamos enfrentado antes, porque no había pasado esto, porque Jorge Díaz es la primera persona que estuvo 10 años consecutivos, ¿tá? Y logró generar toda esa cuestión dentro de la ¿Pero fiscalía. es algo general o es particular? Se vio con la experiencia. Con Jorge Díaz, esto es lo más inefectivo del mundo. Se vio con la experiencia. O sea, yo le estoy poniendo nombre y apellido porque hay una experiencia en el medio, que la experiencia es la de Jorge Díaz, porque es el último fiscal de corte que hubo. Por eso lo estoy poniendo, porque hay una experiencia. Y hay una modificación. Entonces, ahí hay un tema de corte bastante importante, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que está bien, el motus está bien, o sea, el impronta está bien. Ahora sí entiendo, y en eso comparto con Martina, que pudo haberse elaborado de otra manera, porque está bien también escuchar a las delegaciones, y es necesario, pero el espíritu y cómo está redactado, particularmente en análisis jurídico, yo lo comparto. Creo que tenía que hacerse, y esto es independiente de la situación de la Fiscalía, porque también es verdad que la Fiscalía tiene una situación compleja económica, de recursos, los fiscales y las fiscales están totalmente saturados, o sea, eso es cierto, y se tiene que rever y se tiene que empezar a trabajar de alguna manera, no sé cómo, pero se tiene que trabajar. Pero esto es otra cosa, esto es del ejercicio posterior. La reforma fue una reforma que, si bien se discutía y siempre se planteaba que había que hacerlo, fue una reforma sin plata. Sí, una reforma sin plata, la reforma del sistema penal, y con una implementación muy precaria. La reforma del sistema penal, con esa modificación y se dio tanta función fiscal, tenía que haberse hecho con no sé cuánta cantidad, mucho más de presupuesto, más fiscales, porque hoy en día fiscales no puede pasar que una persona tenga 200, 300, 400 carpetas para llevar. Es imposible. Es imposible. Sí, o con una trayectoria de aumento de presupuesto que no se convalidó en los últimos años. Yo quiero decir dos cosas. Una respecto a cosas que quedan dichas, que me parece que hay que aclarar algunas cosas. Jorge Díaz, él lo plantea, ¿cuándo fue designado? Previo a ser designado, a tener su venia en el Parlamento, él dijo que iba a ser el día después que abandonara la Fiscalía. En todo caso, el problema de y no había habido un proyecto en esa dirección que se haya tratado, por lo tanto, la situación, el problema es la situación de Jorge Díaz, el sistema político, digamos, quienes en ese momento eran gobierno y oposición, y ahora que en los roles cambiados, no lo anticipó a tiempo de que si tenía que generar alguna situación. Está dicho en las actas de que él vuelve él vuelve a su rol de abogado una vez que abandona, porque aparte era algo obvio, porque es un tipo que era muy joven en su momento para los estándares laborales uruguayos, y cuando abandonó también. Entonces, eso es lo primero. Yo lo otro que veo acá, y que por eso llega de noche y llega de esa manera, yo veo acá una cocina con cabildo abierto, no le lleva mucho ninguna a cabildo abierto, quería cambiar la fiscalía, hacerla colegiada, quería, no sé, sacar al fiscal, tener un lugar en la corte electoral. Hay una lista larga, digamos, de no que han tenido cabildo abierto, y le tiraron entre gallos y medias noches un mamarracho al Parlamento para que legisle sobre este tema. Y ojo, y yo quiero decir que más allá de que el fiscal Díaz haya dicho eso, yo creo que Uruguay tiene un problema más en general con las puertas, con cómo legisla la situación de quienes fueron jerarcas, porque tampoco hay un impedimento tan claro para otras puertas giratorias que se dan entre cuando uno sale del gobierno y entra a asesorar al otro lugar, y que en los países en general tiene más legislación. Pero es un tema más general. Esto con nombre y apellido, que además lo más inefectivo del mundo, porque esto era contra el ex fiscal Díaz, que además no lo alcanza, puesto de noche como concesión a cabildo ahí entre gallo y medias noches, vuelvo al punto, probablemente inconstitucional en su redacción o mal definido en los abogados habrá más, pero en su fundamentación de cómo esto efectivamente puede limitarlo con temas de interés general, pobre por lo menos por lo que plantean, o que deja flanco, me parece que no es así como se hacen se hacen las cosas. Yo quiero aclarar algo, porque me parece importante. No es que es una cuestión, primero, cuando Jorge Díaz renuncia y dice, voy a ejercer la profesión, nadie se imaginó los efectos que iba a tener después. Porque eso empezó a pasar en el día a día a ver, o sea, fue una cuestión que se empezó a generar en la práctica, los efectos que empezó a dar.
Y no es un tema de Jorge Díaz, le pudo haber pasado, vamos a llamarlo Meneco, le pudo haber pasado a un Meneco que estuvo 10 años dentro de un organismo que él impartía jerarquía, que él era una autoridad dentro, que conocía toda la estructura. Se generó naturalmente, porque en 10 años lo generás naturalmente, se generaron confianza, amiguismo, compañerismo, influencia, obvio. Entonces, cuando la otra persona pasa al otro lado del mostrador, puede haber sido quien sea, claramente se genera eso, porque yo te conocí a Romina toda la vida, es funcionaria de baranda en tal lado, y le voy a decir, hola Romy, ¿cómo andás? ¿Cómo vienen tus hijos? ¿Me decís cómo está el expediente ahí? Pero yo creo que es un tema más general. A ver, tenemos unidades reguladoras cuyos presidentes hasta los pocos días antes actuaban en una de las empresas. Claro. Hoy en Uruguay, acá enfrente. No está bien, pero lo que estamos viendo es la fiscalía. Bueno, pero si ese es el problema. La fiscalía. Ese es el problema, no se resuelve en menos de 24 horas. Yo comparto contigo que creo que sí que tiene que haber determinadas inhibiciones para luego del ejercicio de determinados cargos. Y ya te hablo no solamente de fiscalía, te hablo de Suprema Corte de Justicia, te hablo de TCA. Comparto. Y a otros cargos más también tiene que haber inhibiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque creo que una persona no puede saltar de un lado al otro del mostrador tan rápido, porque puede generar. Ahora, el tema de lo de hoy, esta ley, este articulado de rendición de cuentas, es verdad que Jorge Díaz dijo en su momento que iba a ejercer la abogacía, pero uno no podía prever cómo iba a ejercer la abogacía luego que dejara. Acá de vuelta, no es el qué, no es que ejerza la abogacía, acá la discusión pasa por el cómo. Ese es el fundamento que manejan una gran cantidad de abogados penalistas para haber hecho un poco de gestiones con respecto a esto. Nunca es el qué, acá el gran problema es el cómo, y pasa por ahí la discusión. No es lo que podía prever antes. Sí. No, el fundamento de esta norma entiendo a los fiscales que se sientan acorralados, que un día sí y otro también los están cascoteando. Es que yo además, eso lo entiendo. En la misma instancia, o sea, de rendición de cuentas, no le oyen ninguno de los reclamos y ponen en la mesa algo que eran 5 años, vamos a decir que era ese el original. Bueno, pero eso era pero eso es lo que llegó, entre gallo y medianoche, 5 años de prohibición. Claro, bueno, pero se negoció, se cambió y se modificó. Claro, pero seguís equiparándole. Es lo que hay que hacer. Sí, seguís teniendo medidas para equipararle el salario al adscripto y al adjunto. Entonces, si seguís sin resolver los problemas de fiscalía y esto que tenía nombre y apellido lo resolvés así pronto y mal, me parece que políticamente obviamente va a tener sus impactos. A mí me parece que si realmente es tu preocupación y la inhibición de los cargos jerárquicos es tu preocupación, pero nos sentamos a discutir con total placer, pero no podés hacerlo de esta manera. Obviamente después te va a llevar a que los fiscales entren en conflicto. Yo entiendo lo que dice Desiree, pero por eso me parece que ese problema de el interés privado y la conjunción de lo público lo tenemos en varios lugares. Hay oyentes que ponen el foco en un punto en particular sobre esta norma. Dice Héctor, por ejemplo, pero hay otros que lo planteaban. Están discutiendo algo inútil. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede asesorar perfectamente bajo la firma de otro abogado. La persona implicada, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo igual. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo estar en la audiencia frente a un fiscal que yo estar asesorando en el estudio a 5:40. No es lo mismo. No es lo mismo presentarte al juzgado, la presencia que se tiene, no es lo mismo. Y otra cosa que quería decir, perdón, pero porque... a ver, no es que es porque a mí me da miedo que con esto se piense, porque me parece que lejísimos está de eso, de que esto es una persecución hacia la fiscalía, o sea, lejísimo. La fiscalía tiene 1000 problemas, que uno puede estar de acuerdo a veces como las tendencias que tienen y otras no, está bien, pero se respeta la profesionalidad técnica y las cuestiones técnicas y se tiene que mejorar, estamos de acuerdo. Nadie le parece sano que un fiscal lleve 250 expedientes, no existe, eso está mal. Ahora, cuando vos tenés una situación que está generando ruido, problemas en el ejercicio de las profesiones y se está quejando básicamente la gente que ejerce la profesión, no podés no puedes no oírlos. ¿Cuál es la solución? ¿No hacer nada? Yo entiendo que si había un consenso para poder
los votos necesarios para sacar en el Parlamento esto. Y bueno, se tiene que hacer. O sea, si la oposición está de acuerdo, está perfecto. Pero digo, tenés que hacerlo. No podés no hacerlo y simplemente inhibirte, decir, bueno, lo pongo metafóricamente. Es como si te sangrara una herida y no podés decir, bueno, no voy a ver el problema de fondo. Verás el problema de fondo después. Pero primero le tenés que poner una cura. Silvia recuerda casos similares, ¿no? Donde se daban estas situaciones. Por ejemplo, esta situación también se da en la DGI. Por eso se planteó la exclusividad, dice, con lo que fue en aquel momento, ¿no? La reforma de la DGI. En ese momento se planteó, sí, que pero hay otros que citan que habría que seguir, tal como señalaban ustedes, ¿no? Igual es distinto la exclusividad con la incompatibilidad para seguir trabajando después, ¿no? Después, creo que son cosas distintas. La incompatibilidad en el momento va de suyo. Mientras trabajás, ¿no? Mientras otro... no te son distintos. Bueno, podés ser inspector de la DGI y ser contador de la empresa que está siendo inspeccionada. Tampoco ninguno de estos fiscales puede al mismo tiempo. No, la incompatibilidad ya la tienen. ¿No corre también después? No. Lo de los funcionarios de la DGI no. No, creo que no. Desconozco.